Buenos días, bienvenidos a la Escuela Bíblica número 12. Hoy estamos a día 25 de noviembre. Ayer un amigo me ha enviado un vídeo de YouTube hecho por un monaguillo católico, un chavalín, un jovencito, paposo, monaguillo. Entonces me ha pedido que comente ese vídeo del monaguillo y es lo que voy a hacer. Es un vídeo que trata sobre la doctrina de la Trinidad. Es un vídeo el que ha hecho muy breve. Lo que pasa es que ha cometido un error este monaguillo paposo, y es que ha metido una música de fondo que prácticamente se oye más que la propia voz del monaguillo este católico. Entonces ha fastidiado el vídeo, pero bueno, más o menos se puede entender. Aunque ha metido esa música, pues eso no se puede hacer. Cuando haces un vídeo, pues no metas una música de fondo que se oiga más que tu propia voz. O sea, eso es de sentido común. Es que hace falta ser imbécil para hacer eso, ¿no? Entonces siempre cuando hacemos un vídeo, o bien no ponemos música de fondo para que se nos entienda bien cuando hablamos, o si pones una música de fondo que sea bajita, que sea suave, para que se entienda lo que dices. En este caso no ha sido así. El monaguillo paposo pues ha metido esta música y prácticamente ha tapado lo que él dice. Pero bueno, algo se entiende y vamos a comenzar a escucharlo. Poner atención lo que dice, porque cita algunos pasajes de la Biblia, del Nuevo Testamento, pero algunos los interpreta mal, los interpreta a la luz de la jerarquía, del magisterio de la Iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica, y entonces comete ese error, enseñando una espantosa herejía como es la del falso Dios Trino, ese monstruo de 3 cabezas, al cual llaman Trinidad, ese falso Dios, pues, y que es algo que no enseñan por ninguna parte esos pasajes bíblicos que vamos a ver. Como digo siempre en estas escuelas bíblicas, tened vuestra Biblia abierta, vuestra Biblia a mano, ya sea una Biblia electrónica en vuestro teléfono o una Biblia de papel. Me da exactamente igual la versión que sea. Bien, vamos a comenzar a escuchar a esta criatura, a este monaguillo paposo, y vamos a ir refutando sus mentiras a la luz de las Sagradas Escrituras. Ojo, esto no significa que el 100% de lo que dice aquí este monaguillo sea falso, sea mentira. Hay algunas cosas que son ciertas, que es verdad, que es bíblico, como vamos a ver. Pero otras cosas que dice son espantosas doctrinas de demonios. Son herejías enseñadas por estos falsos cristianos católicos. Bien, comenzamos a escuchar a la criatura, al monaguillo. Estaba en Juan 1:1 y dice: la palabra estaba junto a Dios. Aquí nos lo aclara Jesucristo y dice de la siguiente manera: glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo existiese. Jesucristo estaba con el Padre y se despojó de sí mismo tomando condición de hombre. Esto es la Trinidad. Eso complica para la Trinidad. Esto es la Trinidad. Fijaos bien, abrir vuestras Biblias. El pasaje que ha citado la criaturita, el monaguillo paposo, es Juan capítulo 17, verso 5. Y dice la criatura que ahí se habla de la Trinidad, de ese Dios Trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a leer el pasaje y juzgad vosotros si en este texto, en estas palabras de Jesús, él habla de 3 personas divinas. A ver si habla de una Trinidad. Vamos a leerlo. Juan 17, verso 5, abrid vuestras Biblias. Dijo el Señor Jesús, estaba orando al Padre, y dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes de la existencia del universo, está diciendo aquí Jesús, él estaba junto al Padre. Siempre han existido estos 2 dioses, estas 2 personas divinas que son el Dios Padre y el Señor Jesucristo. Entonces Jesús le pide al Padre que le glorifique, que le dé ese cuerpo glorioso, que le glorifique al lado suyo, al lado del Padre. ¿Lo ves? Está hablando de 2. Al lado del Padre, con aquella gloria que tenía Jesús, aquel resplandor que tenía Jesús, como dice bien clarito, que tenía con el Padre
antes de que existiera el universo, antes de que el mundo fuese, antes de que el mundo existiera. ¿Queda clarito? Por lo tanto, yo os pregunto especialmente a estos falsos cristianos católicos, a la criatura que ha hecho este patético vídeo, al monaguillo este paposo. A ver, criaturita, ¿me puedes decir dónde se habla ahí de una Trinidad? En Juan 17:5, ¿dónde se habla ahí de un Dios trino? Ahí está hablando de dos. De dos. Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tenía contigo, Jesús con él, con el Padre, antes de que el mundo fuese. ¿De quién está hablando? De Jesús, del mismo y del Padre Celestial. ¿Por qué mientes? Tienes que mentir, criaturita, paposa, monaguillo. Tienes que mentir diciendo que ahí se habla de una Trinidad, que ahí se habla de 3 personas divinas. ¿Dónde están ahí las 3 personas divinas? Mentiroso. Que eres un mentiroso. No solamente tú, monaguillo, sino el resto de paposos y de falsos cristianos como tú, porque ahí no se habla de 3 personas divinas por ninguna parte, se habla de 2. ¿Está orando Jesús a quién? ¿A quién estaba orando Jesús? ¿Estaba orando a una Trinidad? No, estaba orando a Dios, es decir, al Padre Celestial, al Dios Supremo, y le pide que le glorifique con aquella gloria que tenía junto con el Padre, como dice bien clarito, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes de que existiera el universo, ya existían estos 2 dioses, estas 2 personas divinas. Así de simple, son 2 dioses eternos, está hablando de 2 personas divinas, no está hablando de 3, criatura mentirosa. Ahí no habla de ninguna Trinidad. Para que veáis cómo mienten estos falsos cristianos al servicio de Satanás, estos falsos cristianos paposos, estos llamados apologistas católicos, como este jovencillo, esta pobre criatura, este monaguillo, se ve que es un monaguillo por el disfraz ese que tiene puesto, se ve que es un monaguillo que debe ayudar al cura, a los curas paposos en las misas, en esas blasfemas ceremonias satánicas repugnantes a la cual llaman la misa. Es un monaguillo y ha hecho la pobre criaturita, haciéndose pasar por apologista católico, ha hecho este patético vídeo y dice esta estupidez de que en Juan capítulo 17, verso 5, se habla de la Trinidad, de 3 personas divinas, y hemos visto que eso es mentira. Es una mentira asquerosa y del diablo, porque ahí Jesús solamente mencionó a dos, a él mismo y al Padre Celestial. Punto y pelota. A 2. No a 3 personas divinas. Vamos a seguir escuchando a esta criaturita, el monaguillo, para seguir tapando su bocaza mentirosa, su bocaza de monaguillo mentiroso. Ahora lo que viene seguidamente, bueno, prácticamente no se entiende porque la música que ha metido de fondo pues tapa completamente el mensaje, lo que él dice. No se entiende apenas, pero bueno, hay algunas partes que sí se entienden. Seguimos. Para la unicidad no aplica. Como podéis ver, pues no se entiende lo que dice. ¿Dónde aparece? Entonces, hay unos que son sencillitos y con solo que le digan ¿dónde aparece la palabra Trinidad? Si él no la encuentra, pues bueno, ya lo engañaron. Ah, sí, me engañaron. Él reconoce, esta criaturita, el monaguillo, reconoce que la palabra Trinidad no aparece jamás en la Biblia, y efectivamente, la palabra Trinidad, Dios Trino, Trinitarismo, son expresiones que jamás aparecen en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Pero es que no solamente eso, es que no es solo que esa palabrita no aparezca jamás en la Biblia, es que su enseñanza, esa doctrina, nunca es enseñada en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. La doctrina de la Trinidad, sí, la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, claro que los menciona, pero eso no significa que exista una Trinidad, que Dios sea trino. Habla del Padre como el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De él proceden todas las cosas, él es el Dios supremo, no hay otro Dios como él. Luego la Biblia habla del Hijo de Dios, que es Jesús, el Mesías, el enviado del Padre, y luego la Biblia habla del Espíritu Santo, que es el poder del Altísimo, tal como enseñó Jesús, tal como enseñó el ángel, tal como enseña toda la Biblia.
la fuerza activa de Dios, el poder del Altísimo. Eso es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Es algo que Dios el Padre tiene, es su propio Espíritu. Eso es el Espíritu Santo, es la fuerza de Dios. Ya lo dijo Jesús en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Dice hasta las propias Biblias católicas, como la Nueva Biblia Española, más recibirán una fuerza, el Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes. Más recibirán una fuerza, el Espíritu Santo, lo dice Jesús. Hechos capítulo 1, verso 8, léanlo, especialmente en esta versión católica de la Biblia, que es la Nueva Biblia Española, una excelente versión. Pero este no es el tema del vídeo que estoy haciendo, el tema no es el Espíritu Santo. El tema es lo que dice esta pobre criatura, este monaguillo paposo, que cita unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento y él dice que ahí hablan de la Trinidad y eso es mentira, una mentira cochina, una mentira repugnante del diablo, porque ya, como hemos visto, ya he demostrado, Juan capítulo 17, verso 5, habla de dos personas divinas, es decir, de dos dioses, ya que dos personas divinas son dos dioses. Una persona divina es un dios, dos personas divinas, ¿cuántos dioses son? Son dos dioses, ¿de acuerdo? Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios, tampoco habla de ninguna Trinidad. Igual, está hablando de dos, del Señor Jesucristo, al cual se le llama el verbo, y del Dios Padre, al cual se le llama el Dios, con el artículo, el Dios. Y el verbo, que es Cristo, la persona de Cristo, en el principio ya estaba con el Padre, ya estaba con el Dios. ¿Lo ve? Está hablando de dos dioses, de dos personas divinas. Igual, no habla de ninguna Trinidad, no habla de tres personas divinas por ninguna parte. En fin, no me quiero desviar del tema central, vamos a seguir escuchando a esta pobre criatura, a este monaguillo paposo. Me engañaron. La música, pues prácticamente es que no se oye, no se entiende lo que dice el paposo. No sabe hacer un vídeo la pobre criatura. Es cuestión de prepararnos. Y si usted hoy no tiene la respuesta, mañana la tendrá, porque la iglesia tiene toda la multiforme sabiduría de Dios. La iglesia, no usted. Pero entonces usted, ¿qué tiene que hacer? Prepararse, estudiar la doctrina. Eso es lo que deberías tú hacer, criatura mentirosa, idiota, monaguillo, tarado. Es lo que tenías que hacer tú, hipócrita, prepararte estudiando bien las Sagradas Escrituras y no diciendo estupideces, babosadas y mentiras del diablo como estás diciendo. Cuando afirmas que Juan 17, verso 5 está hablando de una Trinidad, está hablando de tres personas divinas, eso es mentira. Así que prepárate, payaso, escudriña bien las Escrituras, prepárate doctrinalmente estudiando bien la Biblia y aprende a leer la Biblia, analfabeto, aprende a leerla y a entenderla. Juan 17, 5 habla solo de dos personas divinas, de dos dioses, que son el Señor Jesucristo y el Padre Celestial. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Ya está, simplemente está hablando de dos, no de ninguna Trinidad. Así que eres tú, cacho hipócrita, payaso, soplagaitas, el que tienes que prepararte y estudiar bien las Sagradas Escrituras, porque no tienes ni puñetera idea de lo que hablas, no tienes ni idea de la Biblia. Seguimos escuchando a este monaguillo ceporro, a este monaguillo ignorante. Estudiar la Biblia y así va a encontrar la verdad, así va a encontrar la verdad. Exactamente, entonces, estudiala. Con la gloria que tenía a tu lado, antes de que el mundo existiese, estaba junto al Padre. Estaba junto al Padre. Claro, eso es verdad. Es lo que dice el texto de Juan 17:5. Estaba junto al Padre, el Señor Jesucristo, antes de la creación del universo. ¿Lo ves? ¿No ves que te das cuenta, criatura estúpida, necio, que está hablando de dos, de Dios, de dos personas divinas? No está hablando de tres personas divinas, no está hablando de ninguna Trinidad. Pero es que no sabes leer, analfabeto o qué. Imbécil, porque no se te puede llamar de otra manera, eres un imbécil, eres un necio, hablando bíblicamente, porque la palabra necio aparece muchas veces en la Biblia. Eres un necio, además de un hipócrita repugnante, ya que dices que a otros que estudien la Biblia, que aprendan doctrina, cuando tú no tienes ni puñetera idea de la Biblia ni de doctrina.
Es un pedazo de ceporro, un ignorante que no sabes de lo que hablas. Juan 17:5 habla de dos personas divinas, de dos dioses que son el Padre y el Hijo. Así de simple. No está hablando de ninguna Trinidad por ninguna parte. Seguimos escuchando a este soplagaitas. Juan 16, vamos a ir retrocediendo. Juan 16:5 dice de la siguiente manera: pero ahora me voy donde aquel que me ha enviado, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? ¿Qué forma de destrozar un vídeo? Esta pobre criatura, claro, debe ser un crío que yo creo que no debe tener más de 13 años, el monaguillo este paposo. Pero hombre, cuando vayas a hacer un vídeo, ten un poquito de sentido común, ten un gramo, simplemente un gramo de cerebro, y cuando hagas un vídeo no le metas una música de fondo para que no se entienda lo que hablas. O sea, si quieres meter una música de fondo, métela, pero bajita, suavecita, para que se pueda entender, pero no la mamarrachada que ha hecho esta pobre criatura. Seguimos. Pero ahora me voy donde aquel que me ha enviado. Ahora me voy a donde aquel que me ha enviado. ¿Quién lo envió? Juan 3:16. Porque de tal manera Dios al mundo. Efectivamente, esto lo que está diciendo, esto destroza evidentemente la doctrina satánica del unicitarismo. Destroza a los falsos cristianos unicitarios que dicen que Cristo es el Dios Padre y que el Dios Padre es Cristo. No, Cristo, como ahí está diciendo la criatura, el monaguillo, Cristo es el enviado del Padre, el Dios Padre envió a su Hijo a la tierra, por lo tanto son dos. Por lo tanto, el Padre no es Cristo y Cristo no es el Padre. Solo un enfermo mental, un subnormal puede decir que Cristo es el Padre. ¿Cómo Cristo va a ser el Padre si fue el Dios Padre quien envió a su Hijo, a Jesús, aquí a la tierra? O sea, es como si yo tengo un hijo y lo envío a la China. Y va un subnormal, un enfermo mental, un mongoloide, y dice, no, Tito Martínez es su hijo, es el que ha enviado a la China. Eso lo puede decir un demente, un subnormal, ¿verdad? Pues igual, Dios el Padre envió a su Hijo a la tierra. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único. ¿De acuerdo? Juan 3:16. Por lo tanto, el Dios Padre no es Cristo, con lo cual queda destrozada la espantosa doctrina de demonios de los unicitarios, de la unicidad. ¿De acuerdo? Tan falsa y tan satánica es la doctrina del unicitarismo como del trinitarismo. Son dos conceptos diabólicos totalmente antibíblicos. Tanto el trinitarismo como el unicitarismo. Estos hipócritas trinitarios, estos falsos cristianos católicos, atacan, critican el unicitarismo, pero resulta que ellos son tan falsos, tan perversos como los unicitarios, porque son dos herejías espantosas, son doctrinas de demonios. La Biblia jamás enseña ni el unicitarismo ni el trinitarismo. Lo que enseña la Biblia es el enoteísmo monólatra, que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, el más grande de todos los dioses. Jesús es el Hijo de Dios, y luego hay otro mucho más dioses que son los ángeles. En la Biblia a los ángeles se le llama dioses, ¿de acuerdo? Y el único Dios que es adorado en la Biblia, así lo enseñó Jesús, es el Padre Celestial. Como leemos en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, Jesús lo dijo. Adorarán al Padre, porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Jesús nunca dijo, adorarán al Padre y a mí, porque tales adoradores buscamos que nos adoren. Dijo eso Jesús, ¿verdad que no? Eso se llama monolatría. Monolatría, adoración de un solo Dios, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo. Esa es la verdadera enseñanza de Jesús, con lo cual queda destrozada la doctrina satánica de demonios del trinitarismo, en la cual adoran al Padre, adoran al Hijo y adoran al Espíritu Santo, cuando, repito, Jesús nos enseñó a adorar solamente al Padre Celestial, al Dios de dioses, al más grande de todos los dioses, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tal como enseñó el apóstol Pablo varias veces en sus epístolas. Le llama el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo tiene a un Dios sobre él, un Dios supremo sobre él, que es el Padre Celestial.
el Dios de dioses, así de simple. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Bien, vamos a seguir escuchando a esta pobre criatura, al monaguillo Paposo. Envió a su Hijo único para nuestra salvación, para nuestra salvación. ¿Quién lo dio? El Padre. Y aquí dice, ahora me voy, donde aquel que me ha enviado. Voy a acelerar un poquito el vídeo para que este vídeo que estoy haciendo no se haga extremadamente largo. En el 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, como así. Si los unicitarios, la secta... Bueno, ahora comienza aquí a hablar del Espíritu Santo, del ayudante. En griego, parácletos. Parácletos significa el ayudante. Jesús envió a otro diferente a él, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Ahí lo personifica. No significa que el Espíritu Santo es una persona, porque como ya he dicho, ya he demostrado hace unos minutos, Jesús enseñó bien clarito que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. Mas recibirán una fuerza, el Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes. Hechos capítulo 1, verso 8. ¿De acuerdo? No es ninguna tercera persona divina. Y Jesús envió esta fuerza, este Espíritu de Dios, este ayudante, porque el Espíritu de Dios, la fuerza activa de Dios nos ayuda, claro que nos ayuda. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. El aire, el viento nos ayuda. Y sin embargo el viento no es ninguna persona literal. Cuando estamos en el mar, en un barco de vela, el viento sopla las velas y nos va desplazando en el barco. Me está ayudando a desplazarme por el mar. El viento. Y el viento es una energía, es una fuerza. El viento no es una persona. Y el viento me está ayudando. ¿Queda clarito? Por eso el Señor Jesús le llamó el ayudante, el parácletos, el ayudante. Enviaré a otro, en griego alos, que significa otro diferente a mí. Y efectivamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es esa fuerza activa de Dios, es diferente a Jesús. Claro que es diferente a Jesús. Repito, la palabrita griega es alos, que significa a otro diferente, ¿de acuerdo? Es la fuerza activa de Dios, el poder del Altísimo, tal como enseña toda la Biblia. Ese poder del Altísimo nos ayuda a nosotros. Igual que, por ejemplo, el viento me está ayudando, nos ayuda a nosotros a empujar, por ejemplo, un barco de vela por el mar. ¿De acuerdo? Y sin embargo, el viento es una energía, no es una persona literal. Lo mismo ocurre con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es una fuerza, es el poder del Altísimo. No es de ninguna manera ninguna tercera persona divina. Primero porque nunca se le adora en la Biblia. No vais a encontrar ni un solo versículo donde al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios se le adore o se le dé gloria. Jamás. Prueba irrefutable que no es Dios ni es ninguna tercera persona divina. Sencillamente es algo que Dios tiene, que es su propio espíritu, es su propia fuerza, su poder, el poder del Altísimo. Eso es el Espíritu Santo. Si fuera una tercera persona divina, como enseñan estos falsos cristianos católicos, pues sencillamente se le adoraría o se le daría gloria. Sin embargo, no vais a encontrar ni un solo versículo de la Biblia donde se le adore o se le dé gloria al Espíritu de Dios. Seguimos escuchando a esta criaturita, al monaguillo Paposo. Pentecostal dicen que Jesucristo es el mismo Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que él diga aquí que si él no se va, entonces... Evidentemente el Espíritu Santo, como dice bien aquí, bien clarito el monaguillo la criaturita, no es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, repito, es el poder de Dios, es la fuerza activa de Dios. Y es el Espíritu que tienen tanto el Dios Padre como el Señor Jesucristo. Tienen el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo ni es el Dios Padre ni es el Señor Jesucristo. Repito, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Elohim, como así se le llama cientos de veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová es algo que Jehová tiene. No es ninguna tercera persona divina.
Es el espíritu de Jehová, se le llama también el espíritu de Dios, el espíritu de Elohim. El espíritu de Elohim, el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, Génesis capítulo 1, verso 2, es decir, ese poder de Dios, esa fuerza activa de Dios, ese viento de Dios, en hebreo, ruach, ese viento de Dios, esa energía, se movía sobre la faz de las aguas al principio de la creación. Como dice Génesis 1:2, ¿de acuerdo? Era el poder de Dios, el viento de Dios, ese viento de Dios, lo que se movía sobre la faz de las aguas. No era en absoluto ninguna tercera persona divina. Eso es verdaderamente el Espíritu Santo. Es la fuerza activa de Dios, el poder del Altísimo. Seguimos escuchando a la criaturita esta, al monaguillo Paposo. Entonces el Paráclito, que es el Espíritu Santo, no puede venir. Pero si me voy, os lo enviaré. Recuerden que el credo decía que procede del Padre y del Hijo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente al juicio, en lo referente al juicio, y en lo referente al juicio. Dice en el 13, en el versículo 13, dice: cuando venga Él, ¿quién es Él? El Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria. Él me dará gloria. No es imposible, hermano. ¿De dónde? Fíjense, dice, ahí está citando esas palabras del Evangelio de Juan, palabras de Jesús. Él me glorificará, dijo el Señor Jesús. ¿Lo ve? El poder de Dios, la fuerza activa de Dios, glorifica al Señor Jesús. El Espíritu Santo, ese poder de Dios, nunca es glorificado ni adorado. El Espíritu de Dios nunca es glorificado, nunca la gloria es para el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina, como enseñan millones de falsos cristianos católicos y evangélicos, pues sencillamente recibiría gloria. Se le daría gloria también, igual que se le da gloria al Dios Padre y a Cristo. También se daría gloria al Espíritu Santo. ¿Me pueden dar ustedes un solo versículo, solo uno, donde se diga, o en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, recibe gloria? No van a encontrar ni uno. Prueba absoluta e irrefutable de que el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina, no ningún tercer Dios, no es Dios, sino que es el Espíritu, el poder de Dios, la fuerza activa de Dios. Eso es realmente el Espíritu Santo. Así lo enseña toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis. Seguimos escuchando a esta criatura estúpida, a este monaguillo Paposo. ¿De dónde ustedes pueden sacar que es el mismo? Dice, Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío, procede del Hijo, porque recibirá de lo mío y os lo explicará. Efectivamente, el Espíritu de Dios, esta fuerza activa de Dios, nos hace recordar las palabras de Jesús, la enseñanza de Jesús. Por eso dijo Jesús en ese pasaje, os dará a conocer lo que yo he dicho, mis palabras. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Este poder de Dios, esta fuerza activa de Dios, nos hace recordar lo que Jesús dijo y que está registrado ahí en las páginas del Evangelio, del Nuevo Testamento. Nos hace recordar las palabras de Jesús. Solo hace el poder de Dios, la fuerza activa de Dios. Así de simple. No ninguna tercera persona divina. Seguimos escuchando al monaguillo Paposo. A vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío. Es la misma sustancia, la misma divinidad. Por eso os he dicho, recibirá de lo... Bueno, eso es una herejía, una mentira estúpida del diablo lo que ha dicho. De que el Padre y el Hijo, el Padre y Cristo son la misma divinidad. Eso es falso. Eso es mentira. La divinidad suprema es únicamente el Padre, el Dios único, el más grande de todos los dioses, que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero, como dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 3. En eso consiste la vida eterna, que conozcamos al Padre, el único Dios verdadero, es decir, el más grande de todos los dioses, y a Jesús como el enviado del Padre, el enviado del único Dios verdadero, el Mesías de Israel. Ese es el conocimiento doble que tenemos que tener si queremos adquirir la vida eterna en el futuro. Creer que el Padre es el Dios supremo, no creer que Dios es trino, no. Creer que el Dios Padre es el Dios supremo, el mejor y más grande de todos los dioses del universo, y creer que Jesús es el enviado del Padre, el Mesías de Israel, así de sencillo. Ahí lo dijo Jesús. Y si tenemos ese conocimiento, adquiriremos la vida eterna en el futuro, así de sencillo.
En eso consiste la vida eterna, dijo el Señor Jesús. No en creer que Dios es trino, no en creer que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso jamás lo enseña la Biblia. La vida eterna consiste en conocer a estas dos personas divinas, a estos dos dioses que son el Padre y el Hijo. En eso consiste la vida eterna. Y los falsos cristianos trinitarios han pisoteado, han rechazado olímpicamente esa enseñanza de Jesús en Juan 17:3. Ellos dicen que la vida eterna consiste en conocer que Dios es trino, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la asquerosa mentira satánica, la herejía, la doctrina de demonios enseñada por la cristiandad apóstata, cuando Jesús en el Evangelio enseña algo totalmente diferente, totalmente contrario. Juan 17, verso 3. Abran sus Biblias, su propia Biblia, y lo leen. Que la vida eterna consiste en conocer el Padre como el único Dios verdadero. ¿Único en qué sentido? En que es el mejor y más grande de todos los dioses. Eso es lo que significa la palabra único. No hay otro Dios como el Padre Celestial. Y el segundo conocimiento que tenemos que tener es creer que Jesús es el enviado del Padre, el enviado del único Dios verdadero y el Mesías de Israel, el descendiente carnal del rey David, a través de José, evidentemente, que era el padre humano de Jesús. En eso consiste la vida eterna, ahí lo dice el Señor Jesús. Porque si no, no podría ser el verdadero Mesías de Israel. Si no, no podría ser el Cristo. Si Jesús no es el descendiente carnal del rey David, del linaje de David, no podría ser el verdadero Mesías de Israel, así de sencillo. Y eso lo rechaza, esta verdad bíblica, la rechazan millones y millones y millones de falsos cristianos de la cristiandad apóstata. Sean católicos, sean protestantes, sean evangélicos, la rechazan, la pisotean. Seguimos desenmascarando a este falso cristiano, a este monaguillo paposo. De lo mío y os lo explicará a vosotros. Y os lo explicará a vosotros. Nada, no se oye, no se entiende. ¿Por qué sí? Que no puede ser el mismo Padre, porque él nos va a decir que es otro. Juan 14. Pues claro, que el Dios Padre y Cristo no son el mismo Dios. Cristo no es el Padre celestial. Eso que enseñan los falsos cristianos unicitarios es una espantosa doctrina de demonios. Cristo es el enviado del Padre celestial, el enviado del único Dios verdadero. ¿De acuerdo? Así lo enseñó Jesús en muchísimos pasajes, diciendo que él era el Padre quien le envió. Es el Dios Padre quien le envió. Por lo tanto, enseñar que el Dios Padre, el que envía, es el mismo que Jesús, es el mismo que el enviado, solamente lo pueden enseñar auténticos enfermos mentales, desquiciados mentales, discapacitados mentales, como son todos estos mamarrachos y falsos cristianos unicitarios. Pero repito, tan falso y diabólico es el unicitarismo como el trinitarismo. La verdadera teología bíblica, la verdadera doctrina bíblica, repito, es el enoteísmo monólatra. El enoteísmo monólatra, que ya lo he explicado lo que es hace unos minutos. Seguimos. 14, 16. Vamos, seguimos ahí mismo en Juan. Juan 14, 16. Dice de la siguiente manera. Y yo pediré al Padre, que está hablando ahí, Jesucristo. Dice, y yo pediré al Padre. Vamos, pediré al Padre. Y os dará otro paráclito. Bueno, ahí ya termina el vídeo. Yo pediré al Padre, esto ya lo he explicado, y os dará otro ayudante, que eso es realmente lo que significa la palabra griega paráclito. Paráclito significa ayudante. Unas versiones malas, como la Reina Valera, lo han traducido por consolador, pero es mucho mejor traducción por ayudante. Y efectivamente, el Espíritu Santo, el poder de Dios, esta fuerza activa de Dios, claro que nos ayuda a nosotros. Nos ayuda, y sin embargo no es una persona divina, no es ninguna tercera persona divina. A mí el viento, como ya he explicado antes, el viento, el aire, el viento también me ayuda. Por ejemplo, a avanzar por el mar en un barco de vela. Me está ayudando. Y sin embargo, solamente un enfermo mental, un subnormal, diría que el viento es una persona literal. Exactamente lo mismo ocurre con el viento de Dios, con la ruaj de Dios, el Espíritu de Dios. Es el viento de Dios. En hebreo, ruaj, en griego, neuma. Y nos ayuda a los verdaderos cristianos. Nos ayuda pues a santificarnos, nos ayuda a recordar las palabras de Jesús, lo que Jesús dijo. Sí, de sencillo, eso es realmente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es el poder del Altísimo.
Hay dos personas divinas, dos dioses, y ya con esto termino este importantísimo vídeo, que son el Dios Padre y Cristo, el Hijo de Dios. El Dios Padre es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. No hay ningún otro Dios como el Padre Celestial. Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tal como dijo en muchos textos el apóstol Pablo. Y el Espíritu Santo, por supuesto que la Biblia habla del Espíritu Santo, pero como el poder de Dios, por eso es que en la Biblia nunca es ni glorificado ni adorado el Espíritu Santo. Prueba absoluta, irrefutable de que no es ninguna tercera persona divina. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí este vídeo, respondiendo a esta pobre criatura, este jovencillo paposo monaguillo, es un monaguillo paposo, de la gran ramera de Roma, de la iglesia de Satanás en la tierra, al cual el pobrecito ha sido totalmente engañado por Satanás, no sabe prácticamente nada de la Biblia, ni de la verdadera doctrina. Un pedazo de hipócrita, un repugnante hipócrita, que dice a otros que aprendan doctrina, que estudien la Biblia, cuando él no tiene ni idea de lo que habla, no tiene absolutamente ni idea de la Biblia. Porque hay que ser un ceporro, un burro, para decir que Juan capítulo 17, verso 5, habla de tres personas divinas, habla de una Trinidad. Hay que ser idiota para decir semejante mentira, semejante doctrina de demonios. Juan 17:5, como ya he demostrado, habla únicamente de dos personas divinas, o lo que es lo mismo, dos dioses, que son el Dios Padre y Cristo, y que siempre estos dos dioses han existido, siempre han estado juntos desde la eternidad. Dios, el Dios supremo, y el Verbo, que es la persona del Señor Jesucristo. Si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete, dale un like a este vídeo para que sea más expandido, para que mucha más gente lo vea, y si quieres tener algún debate conmigo, o pues abajo en la descripción del vídeo se encuentra mi número de teléfono, me puedes enviar un mensaje bien por WhatsApp o bien por Telegram, si te atreves alguno se atreve a tener un debate doctrinal conmigo. También en la descripción de este vídeo vais a encontrar varios estudios bíblicos escritos por mí, tremendamente importantes, donde expongo esta verdadera doctrina, que sí, sobre la Trinidad, etcétera, de forma mucho más extensa. Abajo tenéis los enlaces donde os llevarán a esos estudios bíblicos escritos por un servidor. Hasta mañana, donde os voy a compartir, mañana o pasado mañana, porque sí, mañana os voy a compartir la escuela bíblica, la siguiente escuela bíblica, y os voy a hablar de otro tema doctrinal muy importante.